Qué paliza le dio Fuerza Patria a la Libertad Avanza, ¿eh? Qué paliza le dio, y acá te enteraste una semana antes de las elecciones cuál iba a ser el resultado, porque acá, en este programa, en el especial que hicimos sobre las elecciones bonaerenses, te anticipamos lo que iba a suceder, lo que la mayoría de los medios venía negando, lo que la mayoría de los medios venía diciendo que iba a ser una derrota del kirchnerismo, una derrota del peronismo, que le iban a poner el último clavo en el ataúd al kirchnerismo. Bueno, acá te dijimos, en Deuda Prometida, en el stream de Deuda Prometida, te dijimos una semana antes que el peronismo, que Fuerza Patria podía llegar a ganar más de 3 secciones electorales, al menos 3 secciones electorales. Así te doy la bienvenida en esta jornada. Te recuerdo que estamos todos los jueves a las 20 transmitiendo, grabamos antes, pero transmitimos los jueves a las 20 horas por el stream de Deuda Prometida, y nos puedes seguir además en nuestras redes sociales @DeudaPrometida. 60 minutos de pura información con entrevistas a los personajes más relevantes, y también hoy vamos a hacer un análisis de lo que fue el primer fracaso libertario. El primer fracaso de Javier Milei desde que se sumerge en la política, o incluso desde antes. Esto no es algo a lo que debe estar acostumbrado el presidente de la Nación. Vamos a hablar con una persona que lo conoce mucho. Y después también vamos a hablar con... Sí, lo conoce mucho, usted lo conoce mucho, no la vamos a presentar todavía, pero me ponía cara, sí, lo conoce mucho, a Javier Milei. Y después vamos a hablar con un consultor que nos va a tratar de analizar qué puede pasar en octubre. Si sucedió esto en septiembre, ¿qué puede pasar en octubre? ¿Qué se viene para las elecciones nacionales, donde ya estaba todo nacionalizado igual, y en el mundo están mirando bien de cerca lo que pasa con la población bonaerense, la definición que dio el pueblo bonaerense de no a la motosierra? Y te decía, nos lees todos los días en deudaprometida.com, nos seguís en @deudaprometida por todas las redes sociales, y acá una semana antes tuvimos a Gustavo Córdoba de Subán Córdoba, que nos adelantaba esto que vas a ver ahora en este video. Acá te enteraste que iba a ganar el peronismo más de una sección electoral, que era lo que se esperaba. Solamente la tercera no. Acá te enteraste, y mirá cómo nos lo adelantó Gustavo Córdoba. La chance de que el peronismo gane mucho más que la tercera. Puede ser una sección o 2 o incluso 3. Entonces, el peronismo puede llegar a estar ganar 3 secciones. Ganar 3 secciones, sí. Puede estar ganando 3, indudablemente. Vamos a ver. Fuerte. No, lo que pasa es que vamos de vuelta. No, pero es que digo fuerte porque no era el escenario que se veía hace 2 días. No teníamos esta crisis que sabemos que comenzó con la difusión de los audios, pero no tenemos ni idea ni de cómo ni cuándo va a terminar. Claro. Ni el daño que le va a producir a la posición electoral del gobierno. Que déjame decirte esto finalmente. Sí. El gobierno tiene que agradecer que tiene una elección a tan corto plazo, porque en términos de crisis es una suerte de dique de contención. Claro. Una elección te da al menos 2 resultados posibles, o un triunfo o una derrota. En el caso de un triunfo, bueno, el gobierno puede clausurar esta crisis de manera elegante. Acá no pasó nada, nos ponemos cara de yo no fui y seguimos adelante, fingimos demencia. Ahora, si le toca perder, el gobierno también tiene una chance de decir, bueno, nos equivocamos, vamos a hacer esto, vamos a corregir esto, vamos a darle más transparencia a las cosas que hacemos. Y para cerrar, Ezequiel, yo te digo esto. Si el gobierno no hubiese tenido esta elección a corto plazo como un dique de contención, hubiese tenido problemas de gobernabilidad mucho más graves que los que tiene hoy. Bueno, lo tuviste acá en exclusiva, entonces, el adelanto de lo que iba a pasar en las elecciones bonaerenses. Acá te dijimos que iba a ganar Fuerza Patria más de una sección electoral. Te lo adelantó Gustavo Córdoba, consultor de Subán Córdoba, que parece que hoy deben estar sonándole los teléfonos todo el día por el anticipo que dejó acá en Deuda Prometida. Ahora, el presidente tiene una oportunidad, decía, si pierde, de decir, bueno, entendemos la derrota, vamos a cambiar el rumbo. No hizo nada de eso. Y por eso la tenemos acá en el piso a una persona que la conoce mucho al presidente, porque fue electa y salió votada, se presentó en la misma lista que Javier Milei, La Libertad Avanza, cuando ingresó al Congreso de la Nación. Hoy, en otro bloque, se llama Coherencia,
el nuevo bloque que crearon, algunos de los diputados que se escindieron de la Libertad Avanza, y estoy hablando de la diputada nacional Lourdes Arrieta. Muchas gracias por venir. Ezequiel, muchísimas gracias por el espacio. Por favor, lo conoce al presidente de la Nación porque, bueno, se presentó en la misma lista, decía, y además ha tenido diálogo directo con la mayoría de los que están en la mesa chica de la Libertad Avanza, del presidente Milei. Sí, mi diálogo fue siempre después, antes de campaña o en campaña mismo, antes de que sea presidente, alguna que otra vez, pero después los intermediarios Karina o los Menem, después fue muy difícil poder tener vínculo directo con el presidente, ya inclusive en campaña era difícil acercarse a él. ¿Qué es Karina para Milei? Todo, la madre, la hermana, el amor de su vida. En buenos términos lo digo, ¿no? Sí, sí, obvio. Sí, no, por supuesto, la hermana. Por ahí algunos lo confunden, ¿no? Pero es su mano derecha, su secretaria, su armadora política. Y es la que se queda con el 3% del dinero para los medicamentos de los jubilados. Y esperemos que no. Pero realmente está implicada no solamente en este caso de corrupción, sino muchísimos otros más que la están salpicando. PAMI, ANSES, la compra de lugares aduana. en las listas, aduana. Exactamente, que he venido, de hecho presenté un pedido de informes, presenté una comisión investigadora sobre el tema PAMI, qué se estaban haciendo con los retornos de PAMI. O sea, puede ser mucho más grande la caja de lo que tenemos noción. Lo que pasa es que querían lugares estratégicos, llámese PAMI, llámese CIDE, llámese Andis, para hacer caja política nada más. Para hacer dinero de ellos, es traducido a criollo. Cuando el presidente habla acerca del partido del Estado, entiendo que habla acerca de la Libertad Avanza. Creo que es una de las cosas por las cuales también decido irme del espacio. Se confluyeron muchos episodios, no solo lo de Seiza, los malos modos, malos tratos de parte de diputados mismos, las descalificaciones constantes, el no hablar con la prensa, siendo comunicadora o te bajaban línea para que dijeras tal o cual cosa. Y bueno, los modos... No era el Partido de la Libertad. No, definitivamente no. Y los modos dentro de la Libertad Avanza bueno... no me extraña que haya testimonios que les pedían dinero, que si te pongo en un cargo de PAMI o en ANSES tenés que darnos hasta el 25%, se denunció. Sí. No me extraña nada de lo que es la Libertad Avanza. Lamentablemente, a mí en lo personal, si me hubieran pedido que lo hiciera, no me daba la cara para decir a los militantes, poné tanto para la Libertad Avanza. Me parece, yo misma he visto gente que militó, que dejó familia, tiempo, recursos, dejó a sus hijos, dejó trabajo, dejó de estudiar. Porque creían en Milei. Porque creían en Milei. Muchísima gente. ¿Y cómo lees la derrota bonaerense? ¿La gente dejó de creer? La gente se cansó de que le mintieran. El votante de Milei justamente lo fue en contra del kirchnerismo, del asistencialismo, de la corrupción que rodeaba a Cristina Fernández de Kirchner. Y se cansó de lo mismo de siempre, inclusive cuando uno hacía campaña en redes en la calle. A mí me tocó en zonas muy vulnerables, sobre todo de Las Heras. En Mendoza. En Mendoza. De tu provincia. Y los mismos me decían, sáquenme el plan social, pero denme trabajo. De hecho, uno de los tópicos del presidente en campaña era quitar los planes sociales, ¿no? Sí, se aumentaron, que la se gente aumentó trabaje la genuinamente. Lo dice Martín Menem en La Rioja también fue eso. Todo lo contrario, lo mismo con la tarjeta alimentar, Claro. Se siguió solventando los mismos, está bien, se sacaron los intermediarios, pero la gente quiere trabajar. No, por supuesto, es que por eso lo dice Martín Menem en La Rioja como si el plan social fuera un insulto. El plan social es porque no hay trabajo. El Estado lo da para que la gente no se muera de hambre. Así es. Y lamentablemente una Mendoza que hace 12 años que no produce empleo genuino, por ejemplo, imagínate, amplifícalo a toda una nación en la cual está quebrada y que hoy en día, desde el mismo Estado, sin presupuesto, tampoco hay chances de empezar a impulsar ni siquiera el sector privado con la maraña de situaciones de corrupción. Esta paliza que tuvo el gobierno de Javier el domingo, los capitales foráneos
no van a tampoco querer invertir en la Argentina. Aumentó el riesgo país. Sí, se disparó. Te voy a tutear porque somos jóvenes. Sí, somos jóvenes y si no me siento un poco viejo yo también. Lo conoces a Milei, nunca perdió. 2021 ganó, 2023 arrasó. Bueno, ahí en esa intermedia, en la general le fue mal, pero después en las PASO y en el balotaje arrasó. ¿Cómo te imaginás puede llegar a procesar esta derrota? Por lo que viste además también después, diciendo, perdimos claramente, hay una señal, pero después diciendo, vamos a seguir por el mismo camino de antes y vamos a hacer una mesa política con lo mismo de siempre. Tienen que escuchar al pueblo, tienen que salir, él sobre todo, salir a caminar, dejar de lado la oficina en la Casa Rosada, el sillón de Rivadavia. Me parece que no solamente el mundo es ciudad autónoma de Buenos Aires, sino que es federal, que hay muchísimas otras situaciones, hay distintos climas, hay distintos terrenos, hay distintos pobladores, ¿no? en nuestra república, en lo ancho y largo de nuestra extensión, de los cuales tiene que empezar a escucharlos, tiene que empezar a consensuar con los otros sectores, sean gobernadores como también sectores opositores. Me parece que es la única manera de que la Argentina pueda salir adelante. Hoy una Argentina está bien, nos votaron en contra de todo lo anterior y hartos de los mismos de siempre, que era justamente el lema de campaña del presidente. Nos votaron para empezar a remendar los errores del pasado. Bueno, no sigamos cometiéndolos. Insisto con esto, ¿cómo puede llegar a procesarlo Milei a todo esto? Porque no lo veo procesándolo. ¿Puede procesar bien una derrota? ¿Cómo le ha ido también en otros momentos, más en la intimidad o en lo personal, cuando le fue mal en algo? Cuando alguna vez en alguna sesión no se logró lo que él quería. Yo creo que el que lo tiene que procesar son sus alfiles, sus asesores, desde Karina, Menem, Santiago, Francos, Adorni, y poder llevarle las soluciones al presidente. Me parece que ¿está mal rodeado? Está mal rodeado, sí. Está muy mal rodeado y bueno, el presidente sí es verdad que es responsable en gran parte porque lo hemos vinitado y votado a Javier Milei, no a la hermana. Sin embargo, el presidente tiene que poder apoyarse en idóneos que puedan escuchar a todos y empezar a dejar de una buena vez la soberbia institucional con la que se han manejado, esa egolatría de pensar que son todopoderosos, inclusive el mismo presidente hasta comparándose al Mesías. Sí, bueno, lo hace todo el tiempo, habla de la gente de bien y la gente y los mandriles, los cucas, los que hay que eliminar, los que hay que exterminar, porque la gente de bien son ellos. Esa bipolaridad es la que manejó también, la polarización, perdón, es la que manejó todo el tiempo en la campaña y por la que le fue bien. Ahora le empezó a ir mal con eso. Por eso te pregunto, ¿pensás que lo puede llegar a cambiar a eso que es su gen, básicamente? ¿El polarizar? Esperemos que lo cambie, la verdad. Porque no escucha a una persona que dice nosotros somos el bien, ellos son el mal. Esperemos que escuche, esperemos que lo cambie, esperemos que no solamente sean autocríticas como lo que dijo el jefe de gabinete Guillermo Francos, que puede que hayamos tenido un poco de soberbia, ¿no? Uh-huh. Bastante. ¿Son soberbios? Bien. Sí, muy. ¿Los libertarios son soberbios? No todos, los que rodean al presidente. Me parece que los modos en los que realmente se ha movido la Libertad Avanza han hecho que hemos quedado afuera todos aquellos que quisimos acompañar y queremos seguir acompañando desde nuestro lugar. Y me parece que va por el lado de querer capitalizar el poder que te da el ciudadano, ¿no? Ahora, te pregunto también por la corrupción, porque es algo que golpeó en la campaña, porque todos nos enteramos de repente de algo que ya sospechábamos, porque lo venían comentando personas que participaban en la lista o que les pedían plata para participar en las listas, lo comentaban ex funcionarios del ANSES, de PAM, y nosotros lo hemos reproducido en otros medios también en el que trabajo. Lo venimos hablando eso, pero escuchar un audio del abogado personal del presidente de la Nación diciendo el 3% va para Karina, y es ya una evidencia de la que nadie se podía hacer el sota. Por eso también impactó mucho. ¿Es real ese robo?
¿Hay algún vínculo del bloque Coherencia con todo esto? Porque se los acusa a ustedes, se le acusa a una colega tuya, la diputada Marcela Pagano, de haber hecho el espionaje. Dicen que es ilegal, que la víctima es Karina Milei. A mí me parece que al revés. Karina Milei era la que estaba robando, en todo caso le encontraron infraganti. ¿Es una escucha ilegal? ¿Es víctima de eso? Sí, pero la mayor víctima es la persona con discapacidad, la que le roban el 3%. Es así. A ver, los audios son fehacientes, creo que los que hemos o que conocemos de audio y de edición de audio y video, ¿no? Entendemos que los audios sí son fehacientes, que no son inteligencia artificial. No lo negaron ellos. O sea, en un principio trataron a algunos, pero después dijeron es falso lo que dice, sí. No el audio. Lo que dice. Lo que dice. Además, porque después era una operación Cuca, después Marcela Pagano era una espía rusa. Sí. Nos puede traer problemas con Rusia eso. Sí, de hecho ya se ha citado al embajador de Rusia en... es muy grave eso. Exactamente. Me parece que... a ver... Tengo tanto para decir que por ahí me trabo, ¿no? Pero vamos te voy acompañando en eso. La verdad es que, a ver... Los audios son ciertos, sí. Buscan siempre un culpable, se están operando entre ellos mismos. Bueno, es que entró un Cuca por la reja de la Casa Rosada y se sentó en el despacho presidencial y lo empezó a grabar con un micrófono en mano. No fue un enviado ni de Cristina, ni de Macri, ni de un gordo Massa, peronista sentado ahí con el tatuaje de Viva Perón. Tampoco. No. Son ellos mismos. Son ellos. ¿Pero por qué? Porque en realidad lo que están buscando es sacarla o destituir a Karina del foco, del centro de atención que tiene el presidente hacia ella y poder manipularlo. Acá hay una cuestión netamente de poder, de querer aprovecharse de la figura presidencial, de aprovecharse de sus votos y además de las cajas. Como había dicho, creo que no recuerdo si lo dije anteriormente acá o lo dije he dicho en otros medios, las cajas de PAMI, las cajas de... Sí, lo dijiste recién, sí. Las cajas, bueno, ANSES ha quedado reducido, pero en su momento era importante la caja que manejaba ANSES. La aduana, por ejemplo, es una pugna de poder en las cuales está por un lado Karina, que esperemos que no sea realmente la persona que pedía el 3%, me parece que la justicia tiene que investigarlo y creo que está a las claras quiénes son los responsables. Por otro lado, Guillermo Francos. ¿Por qué? Porque él quería la caja reservada de la CIDE. Según fuentes de Casa Rosada, le ofreció a Vila, que es parte de su gabinete, ser el secretario de inteligencia y lo primerió Caputo, poniendo a Neifert. Entonces hay un interna. Corresponde a Santiago Caputo, un monotributista que no es funcionario. No, tal cual, que es esta pugna entre Santiago, entre Francos y Santiago Caputo. Mira. Y entre medio los Menem por querer dominar a Karina Milei. ¿Y el robo es real? ¿El robo es cierto? ¿Qué es lo más importante que le preocupa a la gente que nos está viendo? ¿Se queda Karina Milei con el 3% de los discapacitados? La verdad es que eso lo tiene que decidir la justicia. Espero que no. Todo indica que hay algo raro ahí. Y te decía también, en el medio se acusa al bloque de ustedes, a Coherencia, a la diputada nacional Marcela Pagano, de que ella es la que espió, o la que organizó, o la que mandó a un peronista a infiltrarse en las reuniones para grabarlo. No sé. Que filtra los audios, que graba las reuniones, sea de bloque o sea otras reuniones, ha quedado demostrado, es la señora Bolucalo Lemoine, diputada nacional. ¿Lilia Lemoine graba las reuniones? Hay que preguntarle a ella. Ella graba. A mí me lo hizo cuando tuve un brote de estrés, alterada. En una reunión del bloque. De bloque que me acuerdo. Que le dije en la cara, se lo pude decir hace más de un año. Presidente de la Cámara de Diputados, que no tenía huevos, perdonando la expresión, por la falta de coraje y porque al primer chasquibún que tiró la Unión por la Patria se escondió, se quiso lavar las manos, etcétera. Ella fue la que grabó y filtró la conversación, creyendo que me estaba haciendo un mal. Me terminaron amando en La Rioja, me pusieron allá arriba, y la verdad es que se pudo saber el maltrato que sufría de parte de la Libertad Avanza y de ciertos integrantes del mismo. O sea, ellos se espían entre ellos. Lilia Lemoine graba conversaciones como podría grabarlo cualquier otro. Tal cual.
No es normal eso. No, no es normal. Pero es la Libertad Avanza, que no es normal. Claro. ¿Y cómo pensás va a seguir todo esto? Porque fue un golpe muy duro lo de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pensás que va a pasar en la nacional? Que es la que Milei mira, supuestamente la única importante. Dice Spert, dice Milei, dicen los demás. Me parece que las reformas que quiere llevar adelante el presidente no existen. La plataforma electoral de la Libertad Avanza se terminó con la ley bases o la sanción de la ley bases. Y que de cara al 2027 lo único que buscan es soldados que puedan levantar la mano y que quizás hasta terminar de denigrar el rol del legislador y buscar, para mí lo que buscan es una monarquía, lo he dicho en varias oportunidades, es mucho más barata la monarquía. Y concentrar el poder entre los hermanos Milei y alguno que otro que se congracie con Karina. Me parece que es lo que están buscando. En el medio, los rehenes, que son los ciudadanos argentinos, que votamos un cambio, que queríamos algo distinto, que queremos que esto se revierta y que lamentablemente hoy en día no nos brindan ningún tipo de esperanzas ni el oficialismo ni también la oposición, porque tampoco queremos volver a lo mismo, no queremos el asistencialismo que se llevó adelante por muchos años, no queremos ser o tener, y el argentino de hecho lo ha manifestado, no quiere ser parte o aliado de el Oriente, ¿no? Del comunismo. Me parece que el argentino se ha plantado en una postura de ser capitalista, pero ¿con qué garantías, no? Y siempre y cuando respetando nuestros valores, nuestra bandera, y respetando y cuidando nuestros recursos. Y algo que suelo repetir en las entrevistas, creo que ha quedado demostrado. Nosotros tenemos que ser proteccionistas hacia afuera y liberales hacia adentro. Y en línea con todo esto, ¿cómo viste la campaña el cierre de la campaña de la Libertad Avanza, con Milei subido una camioneta al lado de la hermana y Spert insultando a los habitantes de Loma de Zamora, incluida una madre con la hija que salía del jardín? ¿Cómo viste el evento en Moreno, donde no fue nadie? No había ni 2.000 personas y decían que había 150.000. Otros dijeron 1 millón. Bueno, hablar es gratis en Argentina. Claro. ¿Cómo ves todo eso? ¿Lo ves en línea con esto que decís de que la gente se dio cuenta que lo que votó lo está defraudando? Está decepcionada. Spert huyendo en la motito, Sí. de un barra brava. Está desilusionada. Y esto es generalizado. Es triste porque nosotros cuando hicimos campaña nos subíamos arriba de una camioneta y habían 3.000 personas rodeándolo, ¿no? Pero reales. Reales. Fue una locura, me acuerdo, las campañas del 2023. Y haber hecho campaña y haber logrado que un presidente tenga la popularidad que tenga y que haya sido electo gracias al trabajo de muchísimos, porque es mentira esto de que el voto solamente es de Javier. Es más, él tendría que estar agradecido y creo que hay que fidelizar a todos aquellos que lo hemos acompañado en su momento. Y ver hoy en día de esa popularidad, que la esperanza del mendocino, por ejemplo, que le acercaba un proyecto de ley, que quería una foto, que le firmara una remera, que estaba esperanzado, que nos peleamos inclusive en campaña por los votos. Recuerdo en una oportunidad en una escuela de las cuales me tocó fiscalizar, no habían boletas de Javier, se armó un lío, salió en todos lados, estuvo Gendarmería presente, me acuerdo, en la escuela Patria Grande de Las Heras. Y la gente no se había puesto en que no iban a votar si no estaban las boletas de Javier Milei. Llegamos de ese extremo de locura, buena locura, porque para nosotros era satisfactorio, de que estábamos haciendo nuestro trabajo y lo estábamos haciendo bien, a que hoy el presidente sea apedreado, abuchado, que uno de sus candidatos salga en moto huyendo, que la hermana le canten en el subte Alta Coimera, ¿no? Es triste a lo que hemos llegado, por eso creo que tienen que escuchar a todos aquellos que queremos darle una mano y también escuchar a la oposición, empezar a entablar diálogo, consensos y volver a las bases. Para cerrar, me gustaría que definas con una frase, una palabra a Javier Milei. ¿Cómo lo ves ahora a Milei? Debilitado. ¿Karina? Rodeada. ¿Es Alta Coimera?
Espero que no. Lule Menem. Uf. ¿Cómo lo definís a Lule Menem? Es el poder detrás del poder, porque la cara de él la conocemos por las fotos, no aparece en ningún lado, salvo en la Casa Rosada todo el tiempo para reuniones, ¿no? Un empleado del Senado que se encontró con una pared inmensa llamada Poder Ejecutivo Nacional y que no supo canalizarlo. Martín Menem. Mentiroso. Lilia Lemoine. No. ¿Preferís no? ¿Y a Lourdes Arrieta cómo la definís? Rebelde. Libertaria. ¿Vos sos libertaria de verdad? Sí. Por eso soy rebelde. No encajo con los esquemas tradicionales de la política, ¿no? Y ahora sí, explícame el nombre del bloque. ¿Por qué coherencia? Le falta todo lo que es todo lo que le falta a la Libertad Avanza. Le falta transparencia institucional, le falta acuerdos, le falta llevar adelante proyectos que realmente impacten en la ciudadanía, le falta escucha, le falta todo a la Libertad Avanza y coherencia. Buscamos que haya responsabilidad fiscal, que de eso no hay vuelta atrás, pero también responsabilidad social. Muchas gracias, Lourdes, por venir, un placer. Por favor, Ezequiel, gracias, bendiciones. Lourdes Arrieta, entonces diputada nacional del bloque Coherencia, flamante bloque que conformaron con otros diputados La Libertad Avanza. Mirá, salimos a la calle con Luentín a hablar con la gente, a preguntarle sobre las coimas, sobre Karina, sobre el robo a las personas con discapacidad, y esto es lo que pudo recuperar nuestra compañera Luentín en las calles. Mirá. Varias consultoras coinciden en que el escándalo por las presuntas coimas que se investiga dentro del espacio de discapacidad impactó de manera negativa en la imagen del gobierno. Con Deuda Prometida salimos a hacer nuestra propia encuesta y esto nos dijeron. Que era previsible que esto iba a pasar, no tanto por lo de las coimas, sino por el desastre que es la economía. Digamos, las coimas no es nada más que la continuidad de algo que viene de hace muchos años atrás y que estos que pretendían cambiarlo realmente no cambiaron nada en absoluto. La verdad no tengo mucho tiempo para mirar noticias, así que no estoy enterado de nada. Y bueno, es un acto de corrupción que evidentemente hay que investigarlo y los responsables tendrán que pagar por ello. Sí, seguramente va a impactar en algo. No estoy al tanto porque no me interesa la política. La política siempre roba. ¿Va a ir a votar? No voto. Ellos eran los que decían que no iban a coimear, que nos iban a salvar, que iban a tener las manos limpias. Bueno, ahora hay que esperar y hay que investigar porque las redes sociales hoy por hoy dicen cosas y tú no sabes que es 100% real, que es mentira, así que en mi opinión me parece que hay que investigar. No leí nada, no escuché nada, no, disculpa. No estoy al tanto. Nada. No, cero. Considero que por una parte puede ser real, pero también considero que se está manipulando y utilizando la información. ¿Y de Karina Milei qué pensás? No me gusta nada. No me gusta nada de ella. ¿Por qué? Y considero que me da malas vibras, la verdad es esa. Es saber si estás al tanto del escándalo de las presuntas coimas del gobierno. Sí, obvio. ¿Y qué pensás? Y que se tienen que ir como todos los que hacen eso. ¿Esto impacta de alguna manera en tu voto? No, hay que votar antes y después. Esto fue previo a la elección, ¿eh? Esta recopilación, esta recopilación de casos, esta encuesta que hizo Luentín en la calle, le hicimos previa a la elección y así es como reaccionaba la gente. Había muchos que decían, no sé, no me entero de política, pero también la gran mayoría, o algunos también diciendo habrá que ver si es cierto, pero la gran mayoría estaba al tanto. Y le caía mal, porque claro, lógico, le roban a las personas con discapacidad. Esto lo tenemos todas las semanas, aquí en Deuda Prometida, @Deuda Prometida, para que nos encuentres en redes sociales y para que veas las encuestas que sale a hacer Luentín en la calle. Acá arriba mío tengo un QR para que lo escanees y vayas directo al portal deudaprometida.com, y aquí debajo están pasando nuestras redes sociales, en todas nos buscas como @Deuda Prometida. Antes de pasar a nuestro siguiente entrevistado, que le voy a preguntar cómo viene octubre, en base a lo que acaba de pasar en septiembre, te invito a que veas el panorama que escribió Carlos Caramelo la semana pasada. También en deudaprometida.com te adelantamos el resultado de lo que fue
septiembre, en lo que fue el rotundo triunfo de Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses. Ni el tiro del final le va a salir la nota de Carlos Caramelo en deudaprometida.com antes de las elecciones. Antes de las elecciones, ahí como siempre tenés el análisis de nuestro querido amigo y colega Carlos Caramelo, que desde hace 4 años nos está acompañando en deudaprometida.com, un amigo del alma. Y el abuelo político, el tío político, abuelo político de Gael, mi hijo. Por supuesto, siempre se llama de esa manera. Las notas, los panoramas de Carlos Caramelo los encontrás cada semana en deudaprometida.com, y este es el anticipo que había hecho antes de las elecciones de lo que fue al final el resultado electoral. Te enterás siempre acá en deudaprometida.com. Ahora sí lo tengo aquí conmigo a Pablo Romá, consultor, para preguntarle cómo vio el resultado y qué se puede esperar a partir de esto, porque para mí reconfigura el tablero bastante. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo te va? Hola, Ezequiel. Muy bien. Gracias por la invitación. Por favor, un placer. Si ganaba la Libertad Avanza, también iba a ganar en octubre. Ahora, como ganó Fuerza Patria, yo la veo difícil. Sí, decíamos que la elección de septiembre iba a ser una elección muy importante porque iba a condicionar también el escenario para octubre. Sí. El escenario electoral, pero también me parece que condiciona un poquito el escenario económico también, además del político. Sí. Porque, bueno, hay que ver qué pasa en estas semanas, cómo se va ordenando la situación, porque el gobierno tiene muchas presiones, tiene presiones por un sector de la sociedad, porque obviamente la situación económica es muy mala para muchos sectores, el día a día es muy difícil, la gente no llega a fin de mes, y también tiene presiones de los sectores del poder económico, ¿no? Porque le están pidiendo un reseteo del plan, del modelo. Ese reseteo un poco entiendo que tiene que ver con generar otra política respecto al tipo de cambio, generar medidas más proteccionistas para sectores de la industria, fundamentalmente cirugía, y también me parece que le plantean políticas un poco más intensivas en términos de la promoción de exportaciones, con lo cual me parece que este resultado lo condiciona mucho al gobierno. Yo no sé si el gobierno está dispuesto a modificar, de hecho el presidente dijo que no. Ahora, dijo que no. Eso impacta también en el electorado, pues la gente no es tonta. Si la gente le dice tenés que cambiar y el presidente dice no vamos a cambiar, vamos a seguir haciendo todo lo mismo de siempre, la diferencia es que la gente que me rodeaba ahora va a tener una mesa donde sentarse. Entonces la gente no es tonta. Sí, yo creo que el presidente hizo una lectura más de la superestructura política, ¿no? Diciendo, bueno... Claro, los gobernadores me van a jugar en contra. Claro, los aparatos, ¿no? El peronismo jugó con el aparato, nosotros no supimos cómo jugar en ese plano, pero en realidad cuando uno observa, y veníamos observando cuáles eran las motivaciones de la elección, en general lo que se ponía como primer punto era la cuestión económica. Y lo que le está reclamando, en este caso los bonaerenses, al gobierno nacional, es un cambio en términos de la política económica. El presidente me parece que no está dispuesto a hacer ningún tipo de modificación en ese sentido, y habrá que ver cómo es el escenario de octubre. Después está toda la discusión más del análisis, ¿no? de la ciencia política, ¿no? En términos de, bueno, si ese sector que no fue a votar en la provincia de Buenos Aires en octubre va a ir a votar, ¿no? Esto que Milei dice, nosotros tenemos el piso, ellos tienen el techo. Bueno, hay que ver si Milei logra convencer a ese sector moderado porque quizás no lo votó en 2023 en la general y lo votó en la PASO, en el balotaje, pero que hoy se siente muy tensionado ese sector. Quizás es un votante del PRO que no fue convencido. Y un sector hay del una PRO, parte del PRO también cómo el gobierno llega a la alianza con el PRO también tensiona mucho a ese sector. Absorbiéndolo, diciendo es todo o nada. Sí, absorbiéndolo, y yo te diría disciplinándolo. También. Con lo cual, para un sector de la base, era muy difícil. Insultando a Luis Juez fue antes de la elección. Sí, ¿no? antes. Y Luis Juez, jueves viernes, recontra pro, la alianza, ¿no? Que hizo en la UCR y demás, pero recontra Mauricio Macri, pues fue funcionario de él.
con una hija con discapacidad que lo insultan por no apoyar el veto a las personas con discapacidad. No, la verdad que en términos de... Eso es disciplinamiento, como vos decías. Sí, en términos de... Bueno, de... no sé, digamos, de interés político, ¿no? O sea, uno entiende la política en términos de poder llevar adelante un programa y que otros puedan tomarlo, ¿no? Y cuando vos y este gobierno se fagocita mucho en maltratar a los aliados, ¿no? Claro. Y creo que eso es un punto, y para la base, ¿no? No digo los dirigentes, porque uno lo ve a Santilli, lo ve a Ritondo, muy convencido de que tienen que estar ahí. Ahora, pasó también con el armado de las listas en el interior de la provincia de Buenos Aires. Porque esa subordinación a nivel provincial o a nivel, bueno, nacional no tanto, pero a nivel provincial y en la ciudad de, en la ciudad de Buenos Aires no, pero bueno, también en los distritos eso le costó mucho. En el caso de la segunda sección, la elección que hizo Basaglia, bueno, fue muy importante también en términos de quitarle peso potencial a la Libertad Avanza. Entonces creo que ahí el escenario es muy complejo. Habrá que ver qué pasa de cara a octubre. Yo creo que hay que mirar también las variables de la macroeconomía, para entender qué es lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar en octubre? No es solamente si el votante moderado por el temor al kirchnerismo va a salir a jugar, porque en esta elección claramente el gobierno hizo campaña contra el kirchnerismo y ese temor no pesó en el moderado, ¿no? De hecho, bueno, vos sos el que sabe más del tema, porque vos tenés las encuestas todas las semanas frescas, ¿no? Pero la Libertad Avanza trató de jugar por la inseguridad, por eso puso a Bondarenko en la tercera sección electoral, un ex policía bonaerense que fue echado, pero la idea de ellos, me parece, al poner a un ex comisario de la bonaerense, era jugar por la inseguridad, que fue un terreno en el que no incursionaron porque, al menos las encuestas que vi yo, a la gente no le importaba tanto la inseguridad como no llegar a fin de mes, como no conseguir laburo, como no poder comer. Entonces, eso pasó a tener más peso. Y como el gobierno no podía hablar de ese tema, dijeron, bueno, vamos a polarizar con algo que sí podemos jugar, que es kirchnerismo. La gente ve kirchnerismo, corrupción. Vamos por ahí. ¿Tampoco le funcionó? No, hay algo que es caro a la Libertad Avanza, y que es que no pudo imponer la agenda, ¿no? Claro. En esta elección la Libertad Avanza no pudo imponer la agenda. Bueno, trató. Bueno, por este lado del kirchnerismo. Trató por ese lado, pero no pudo. Creo que también el escándalo de las coimas que involucran a Karina Milei, eso lo golpeó de una manera muy fuerte, y de hecho el gobierno no tuvo una estrategia comunicacional. Viste que se habla mucho de las estrategias comunicacionales en momentos de crisis. El silencio fue una de esas. Y uno... Es lo peor que puedes hacer. Claro, uno tiende a pensar de que cuando realmente la crisis es profunda no hay estrategia que te pueda salvar, digamos, ¿no? Cuando la crisis es política, la comunicación. Entonces, la crisis política... También es cierto que, a diferencia de otras situaciones complicadas como el caso de Libra, el gobierno está en una interna muy fuerte, digamos, ¿no? La interna del gobierno es muy fuerte. La tuvimos acá sentada hace minutos nada más a Lourdes Arrieta, que dice, esto no es que fue un peronista que se metió, fue el propio gobierno que grabó al gobierno y después filtró por la interna del gobierno. No, por supuesto, no es que cualquiera puede entrar a un despacho, a la Casa Rosada, sí, no. Bueno. O grabar a Karina, como había audio de Karina. No, me parece que la interna que tiene el gobierno es muy fuerte, lo condiciona mucho. Por eso digo, hay como muchas variables a tener en cuenta para pensar octubre. No necesariamente es solamente si ese sector moderado va a ir a votar a la Libertad Avanza o no. También es cierto que el triunfo de Fuerza Patria genera, una mirada distinta de algunos actores que quizás no estaban mirando hacia ahí, como por ejemplo los gobernadores, ¿no? Me parece que muchos gobernadores entienden que pueden ser aliados, ¿no? de Fuerza Patria. No digo formar parte, porque después hay toda una discusión, ¿no? Viste cómo es la lógica del peronismo, pero hay gobernadores que son peronistas pero que no están aliados, No, claro. Tucumán.
Jalil. Jaldo, Jalil, digamos, ¿no? Bueno, hay que ver qué pasa con algunos también del norte, como Sanz, ¿no? Que acompañaron al gobierno en este primer año y algunos meses más, y ya después empiezan a soltarlo, porque evidentemente el gobierno no está acostumbrado, me parece, a cumplir los acuerdos, ¿no? Me parece que el gobierno tiene una idea, que es que los gobernadores tienen que hacer el mismo ajuste que está haciendo el gobierno nacional, y si ve que no lo hacen, sanciona, digamos, ¿no? Y la sanción es incumpliendo los acuerdos, porque básicamente el acuerdo con los gobernadores es por recursos. Como si fueran sus empleados y como si la única elección que valió fue la nacional del presidente, como si los gobernadores hubieran llegado por capricho, no por el voto de los propios ciudadanos de las provincias también. Uh-huh. Ahora, la nacionalización de la elección de concejales, sin ánimos de despreciar o desprestigiar el rol de un concejal, que es muy importante, pero es municipal. Nacionalizar eso terminó perjudicando al presidente de la nación, porque si vos provincializabas una elección, que era provincial e incluso municipal, con todo el dinero que le quitó Nación a Buenos Aires y todo lo que no se puede hacer en la provincia por culpa de que Nación no le está dando los fondos que le corresponden, vos ahí tenías muchas más chances, me parece, de maniobrar comunicacionalmente. Sí, creo que el gobierno... Siendo Milei. El gobierno nacional optó por la estrategia de nacionalizar, como en la ciudad de Buenos Aires. Que le funcionó ahí. Que le funcionó. Adorni es Milei, dijeron. Porque me parece que también no tiene estructura en la provincia de Buenos Aires como para hacer una discusión más provincial o más local, ¿no? Y también es cierto que los intendentes... Y no tiene propuestas tampoco. Claro, por eso, digamos, ¿no? Si la única propuesta es la del ajuste, ¿no? Cuando uno mira y ve que aquellos que votaron a Milei acompañan el ajuste nacional, pero después demandan a los municipios tareas que son del Estado y donde el Estado Nacional también tiene incidencia en términos de los recursos. Uh-huh. Entonces, que le ajusten al vecino, no a mí, sería. Sí, me parece que hay como que se juegan dos planos de la conciencia, ¿no? Porque vos necesitás que te arreglen la ruta. Necesitas que las cloacas, necesitas un montón de cuestiones que a veces que son responsabilidad a veces del municipio, a veces de la provincia, pero también este gobierno de la provincia no le ha dado los recursos que a la provincia le corresponden. Entonces, claro, ahí también hay una 11 billones de pesos le debe Nación a provincia, que le corresponde que le entregue. Entonces, me parece que esa tensión, el gobierno prefirió saltarla, poner la discusión nacional, sobre todo cuando uno miraba, y es algo que está muy presente también en el discurso del gobierno, ¿no? El ordenamiento económico y el superávit fiscal, la baja de la inflación. Pero eso después, en el día a día, si vos vas a un municipio del interior de la provincia, está muy bien, bárbaro, pero hay otras necesidades donde el Estado tiene su rol, tiene su peso, y ahí el gobierno de Milei no está, ¿no? No está, o está para sacar, no está para solucionar. Y creo que en ese sentido al gobierno me parece que no le convenía ir a una discusión más provincializada. También me parece que al peronismo le convenía plantear la discusión más del modelo, digamos, ¿no? Contra el ajuste de Milei. Porque la gente, cuando vos preguntabas, nosotros venimos haciendo y hacemos trabajos cualitativos, las principales motivaciones para votar eran contra que no llegas a fin de mes, contra el ajuste. Esto que te decía, no la inseguridad, que antes estaba en el top 3. Exacto, digamos, no problemas municipales o provinciales, sino los problemas nacionales. Gente que, por ejemplo, en el interior, que cierre una fábrica y que deje a 100 trabajadores en la calle, es fuertísimo para un municipio, digamos, ¿no? Claro. Es muy fuerte. Son 100 familias, ¿no? 100 personas. Exactamente. En poblaciones capaz de 30.000, 40.000 habitantes. Uh-huh. Entonces, a veces uno tiene una mirada desde acá que eso como que no se nota tanto el impacto de lo que significa eso. Y creo que
por eso digo, la discusión en esta elección fue contra, o al menos ponerle un límite, plantear un límite a esa política de ajuste que está llevando adelante el gobierno de Milei. Para cerrar, la inercia que le puede llegar a dar a esto el peronismo. Más allá que también hay problemas internos, no es lo mismo, pero hay problemas internos en el peronismo. Esto puede llegar a ordenar y esto puede llegar a envalentonar a un peronismo que llegue mejor munido de herramientas para octubre. Y obviamente que sí, ¿no? Como en el fútbol, mientras puedes jugar mal y ganar, los problemas se resuelven de otra manera si vas ganando. Si perdés, se exponen todos los problemas y es mucho más difícil también llegar a un acuerdo, a una solución. Yo creo que el peronismo tiene que, de alguna manera, pensar en generar realmente una alternativa política, un proyecto político al gobierno de Milei. Me parece que hay cosas del pasado que están bien, pero también me parece que hay que mirar para adelante y eso creo que se tiene que hacer en el marco de la unidad. Me parece que se habló mucho también si con esta elección Axel Kicillof aparecía como, bueno, el conductor del peronismo hoy. Yo creo que eso puede ser una lectura de la militancia y está muy bien, pero creo que la lectura política del espacio no puede ser esa, tiene que ser la de la unidad, porque ahí, bueno, todos jugaron un rol muy importante. Si el peronismo iba dividido, este resultado no iba a ser así. Sergio Massa tuvo un rol muy importante, digo, porque como vos decís, hay tensiones, ¿no? Hay tensiones, hay tironeos. Creo que fue uno de los principales dirigentes que planteó la idea de sostener la unidad y después, bueno, todos fueron de alguna manera cediendo algo para lograr esa boleta común. Muchas gracias, Pablo. Gracias a vos, Ezequiel. Pablo Romá, de Circuitos Consultores, viendo qué puede pasar entonces de acá a octubre, donde, bueno, claramente el peronismo, la oposición, está con una ventaja importante, que además es no tener gestión nacional con toda esta crisis económica. Como él decía, las variables macro van a tener una incidencia muy importante, así que no tener la gestión nacional es una ventaja para el peronismo en este momento, ¿no? Más allá de todos los problemas que puedan llegar a tener, la victoria además le da otro aire. Tenemos una noticia para mirar. Mira, esto es ahora, esto es muy importante para que veas, y está en deudaprometida.com. Mira, esta es una de las principales razones por la que ganó el peronismo, y te lo digo la verdad que de forma contundente: el industricidio de Milei en la provincia y las medidas de Kicillof para mitigarlo. Es la nota de Jimena Fuertes, que publicó en deudaprometida.com. La pueden leer a ella, bueno, periódicamente en el portal. Una de las periodistas que tenemos el orgullo de que escriba en nuestro medio, deudaprometida.com. Y esto, acá lo que habla Jime es de cómo la motosierra de Milei golpeó en la provincia de Buenos Aires al punto de que cerró casi 4.500 empresas. Tiene el 38% de la población Buenos Aires. Tiene el 50% de la producción industrial Buenos Aires. ¿Cómo no iba a impactar en el resultado electoral lo que hizo Milei en todos estos casi 2 años? ¿Cómo no iba a generar que los perjudicados por la motosierra voten a otro? Bueno, acá tenés toda la explicación económica de la mano de Jimena Fuertes en deudaprometida.com de por qué entonces no ganó Milei en el territorio bonaerense, por qué perdió Milei en el territorio bonaerense. Y con esto hago pie para hacer un comentario editorial antes de cerrar. Perdieron por la economía. Milei perdió por lo que le pasa a las familias cada vez que llegan a su casa, cada vez que comienza el nuevo mes y tienen que pagar la tarjeta de crédito, si pueden contar con una, cada vez que tienen que pagar los servicios, cada vez que tienen que ir al supermercado y no pueden llenar el changuito, cada vez que se van al segundo trabajo caminando porque no pueden pagar el transporte público, o tratando de hacer un solo viaje en colectivo en vez de 2, en vez de 3. Cada vez que la gente pone un plato de comida
en su casa, para su familia, bueno, ahí eso golpea muy duro, por supuesto, en lo que es la esperanza que trató de traer Javier Milei para quienes lo creyeron. La economía fue uno de los factores por los que perdió Javier Milei. El 3% de Carina fue otro de los factores. Y el maltrato, la prepotencia, estilo patrón de estancia que tiene todos los libertarios, los ministros, el presidente de la nación, insultando, agraviando, atacando, eso también cansó a muchas personas. La economía, el 3% de Carina y el maltrato. Esos factores influyeron para que perdiera la Libertad Avanza. Para que ganara el peronismo, también hubo factores, porque si no, de por sí no hubieran ganado, pero la presencia del Estado es muy importante. Esto que te mostrábamos recién de Jiménez Fuertes, el trabajo que está haciendo ARMA en la provincia de Buenos Aires, el trabajo que está haciendo también el Banco Provincia con cuenta DNI, son muy importantes. La mejora en el poder adquisitivo de la gente con, por ejemplo, estas políticas puntuales que hace el gobierno bonaerense, que lleva adelante con dinero propio que no le alcanza para hacer todo lo que necesita, por supuesto. Y también la obra pública, cómo no mirar el trabajo que está haciendo Gabriel Catopodis en la provincia de Buenos Aires, con la diferencia de votos que le sacó en la primera sección electoral a Diego Valenzuela. Un territorio donde por lo general no gana el peronismo. Es muy difícil para el peronismo ganar ahí en ese lugar. Estaba todo dado por varios libertarios, decían, ya ganó Valenzuela, bueno, ganó Catopodis, y cómo arrasó el ministro de Obras Públicas, que es muy importante para que la gente tenga más derecho a la obra pública. Triunfó el querer comer todos los días. Eso es, básicamente. Triunfó el querer comer todos los días. Que los jubilados lleguen a fin de mes, que a los discapacitados no le roben los medicamentos, que la gente pueda vivir mejor. Eso fue lo que las personas fueron a votar el domingo. Ahora, hoy la tiene difícil el gobierno porque quemó la mayoría de los dólares. Los que no tenía, quemó. Los que le fue a pedir al Fondo Monetario Internacional, los que le va a pedir a Estados Unidos, quemó los dólares que no tenía el gobierno nacional. Y eso se está viendo con los indicadores económicos como están. Es muy preocupante esta situación porque incluso sus aliados se le ríen. De que propone hacer una mesa política que no es nada, la nada misma. Es un lugar para básicamente mirarse las caras. Es como el Pacto de Mayo. No sirve de nada. No sirve de nada. Esta semana Emilio Monzó explicó que es una broma, que no sirve la mesa política que propone Milei. Y también salieron los gobernadores a hablar sobre esto, a diferenciarse, a marcarse, a aprovechar esta derrota por paliza que sufrió la Libertad Avanza para marcar también la agenda propia. Salió hasta Yarlora, salió toda la Liga de Gobernadores que ahora se están uniendo a hablar de que el gobierno nacional tiene que oír. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, dijo que la gente viene hablando fuerte y claro, el gobierno sigue sin escuchar, paralizado, le dijo Maximiliano Puyaro a Javier Milei. Hay que dejar atrás el pasado lleno de fracasos y frustraciones, dice, y plantarse de cara al futuro poniendo una nueva alternativa, una mejor opción para todos los argentinos, dice Puyaro, hablando de producción, hablando de trabajo, de sentido común, coraje, gobernabilidad, paz, seguridad, dice el gobernador de Santa Fe. El de La Pampa, Sergio Silioto, dijo que este es un nuevo capítulo de la fallida serie del fin del peronismo. Se vienen más temporadas, adelantó el gobernador peronista de La Pampa. Y los gobernadores, entonces la Liga de Gobernadores que se conformó hace un mes nada más, viene también como una muy buena señal de que la política, los representantes del pueblo argentino están empezando a enfrentar a alguien que estaba acostumbrado a tratar a todos como empleados y a que obedezcan su voluntad cual casi emperador, ¿no? Y es muy importante esto, porque ya había varios peronistas que estaban desmarcándose, desde la vereda de enfrente, pero además el primero que hizo todo esto, y lo recuerdo bien, fue el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, cuando dijo que no había que darle gobernabilidad al presidente de la nación. Mirá, ahora de hecho dijo que el presidente aplica políticas crueles y gobierna como un dictador ante los débiles, dijo a principio de esta semana. Y también advirtió que Milei va por el rumbo equivocado y elogió
a Kicillof como una figura nacional. Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, el primero que se diferenció de Javier Milei y se paró de la vereda de enfrente. El dólar no da tregua. Esto va a impactar en la inflación, esto va a impactar en la comida que pone la familia arriba de la mesa cada día, con un presidente que no conoce el país, que fue más veces a Israel que a las provincias argentinas, que cuando tiene ganas de visita a Estados Unidos, ya fue 11 veces también a hacer turismo, y con unos libertarios que critican. Lo decía a principio de semana en un canal de televisión que me habían invitado. Critican a los votantes. Les dicen que quieren hacer sus necesidades en un balde. Por eso votaron al peronismo. Pero, ¿qué es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa que le da el libertario a esa persona que vive mal, que es mentira lo de hacer sus necesidades en un balde? ¿Le va a construir cloacas? No. Para nada. Para nada. Lo que va a hacer el libertario es seguir dejándolo sin obra pública. Bueno, esa necedad, ese egoísmo, ese onanismo grupal de entre los libertarios, eso es lo que hicieron perder. La gente empezó a reclamarle al presidente de una forma en que pocas veces se ha visto. Los gobernadores también están parándose del otro lado. ¿Qué va a pasar ahora? Depende exclusivamente de Javier Milei. Pero sería bueno, le recomiendo, presidente, como desde este humilde lugar, que escuche a la gente. Porque usted está ahí como inquilino de la Casa Rosada por poder nuestro, del pueblo. Empiece a escucharlo porque es muy importante, mucho más que los empresarios que lo rodean y que lo están usando para saquear a la Argentina y llevarse los dólares que tenemos nosotros y que generamos cada uno con su laburo. Escucha a la gente, presidente. Y así terminamos además el programa de hoy. Les agradezco a todos por habernos acompañado. Nos reencontramos cada jueves a las 20 horas por el stream de Deuda Prometida. Nos siguen en redes sociales @deudaprometida. Y además nos leen cada día, cada jornada, desde la primera hora, deudaprometida.com. Quiero agradecer a Carlos Caramelo, que lo leen cada semana, por supuesto, a Lucy Lentín, que hace las encuestas callejeras, La Voz de la Calle, Jimena Fuertes, Agustina Bordigoni con las notas de economía de investigación, a todo el equipo de deudaprometida.com y a todo el equipo del stream de Deuda Prometida, por supuesto, y también al multimedio Radio Más, que transmite desde Río Grande para toda Tierra del Fuego. Nos escuchan los viernes a las 8 de la mañana por Radio Más para toda la provincia fueguina, así que un placer, la verdad, tener esta pata en la provincia más sureña y más bella que tiene nuestro país. Gracias por acompañarnos a todos. Les digo, nos reencontramos la semana próxima a las 20 horas en el stream de Deuda Prometida. Mi nombre es Ezequiel Orlando y les repito, es muy importante lo que haga el presidente de la Nación a partir de ahora, porque él es el que tiene la pelota en su cancha. Ahora, de nuestro lado, como ciudadanos, es muy importante marcar esa agenda, seguir reclamando, porque parecía en vano cada vez que los jubilados iban los miércoles para ser apaleados, cada vez que alguien salía a la calle y la metían presa ilegalmente, cada vez que te reprimen, te censuran, pero no. Y lo vimos este domingo y lo vamos a volver a ver muy pronto. Esta voz que parecía chica se agrandó. La deuda, como decimos aquí en Deuda Prometida, la deuda no es con los empresarios, no es con el fondo, la deuda es con el pueblo. Nos reencontramos el jueves próximo a las 20. Gracias por acompañarnos. Chao. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.